El tema de hoy, reconciliados con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 es nuestro pasaje. Les invito, me acompañen a esta lectura, que sea de mucha bendición. A mí me encanta este tema, reconciliados con Dios. Dice el texto, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay mucho que analizar en este pasaje. Hay mucho que sacar, hay mucho que profundizar, de verdad, hay mucho mensaje. Pero nuestro tema se resume en la reconciliación que hemos adquirido con Dios. ¡Qué bendición, hermanos! La reconciliación con el Padre es algo que difícilmente hubiésemos conseguido por nuestros propios medios y nuestros propios esfuerzos o por nuestras buenas obras. Jamás, hermanos, en la vida hubiésemos logrado acercarnos a Dios tantito siquiera. Jamás, hermanos. Y es que cuando hablamos de reconciliación con Dios, tenemos que entender que hubo enemistad, si no, no tendría caso una reconciliación. Había una enemistad. Sí, hermanos, estábamos enemistados con el Padre. El principal problema, el mayor problema nuestro eran nuestras ofensas constantes hacia Él, llamados pecados. Eran nuestras prácticas constantes que le ofendían, esas prácticas, hermanos y amigos, que le deshonraban constantemente. Y es que lo seguimos haciendo, es lo más triste. Pensamos, hablamos, actuamos, continuamos haciendo toda clase de cosas que ofenden al Señor. Sin embargo, ahora tenemos el acceso al Padre gracias al sacrificio de Cristo. Pero eso es algo que no hubiese sucedido si no fuere por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, cuando hablamos de reconciliación con Dios, debemos darle honra, gloria, bendecir al Señor, porque hermanos, jamás hubiese sido posible si Cristo no hubiese tomado nuestro lugar. Dice el texto que si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Cristo Jesús, pues ahora con mayor razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por la vida de Cristo. Hermano y amigo, ¿ya le entregó su vida a Cristo Jesús? Si es así, si ya vino en fe y arrepentimiento a Cristo, entonces usted ha sido reconciliado con el Padre. El pecado que antes lo separaba del amor de Dios, ese estado pecaminoso, ha quedado atrás. Es cierto que muchas veces todavía luchamos con ciertas cosas, con ciertos pecados, pero el pecado que nos condenaba ha quedado clavado, crucificado, ha quedado limpiado por la sangre de Cristo. Ahora lo que tenemos que hacer es esforzarnos por vivir en obediencia y ser o luchar por ser semejantes a Cristo en santidad, en obediencia y llegar a la estatura de un varón perfecto, como dice el apóstol Pablo, un varón completo, un varón que se ha esforzado y no con méritos propios, no con esfuerzos humanos, sino con el respaldo de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hemos sido reconciliados. Para mí, hermanos, en lo personal, es uno de los mayores regalos, uno de los más grandes beneficios que el individuo, que el ser humano puede recibir. Porque, hermanos, se trata de la gracia de Dios, se trata del amor de Dios mostrándose hacia el pecador, hacia nosotros, que sin merecerlo hemos recibido la gracia, el regalo, la bendición, no solamente de ser salvos de la ira de Dios, sino de ser reconciliados con Dios mismo. Ahora bien, detrás de esa reconciliación, déjeme decirle algo. Hay armonía, hay compañerismo. Todo lo que no existía antes, ahora sí lo hay. Antes era enemistad, no había reconciliación. Antes era pecado, pecado constante contra Dios y nos alejaba más y nos condenaba más. Pero lo que ahora hay detrás de esa reconciliación y como consecuencia de esa reconciliación es armonía y compañerismo con Dios. La prueba está en esto, que el Espíritu Santo mora en usted y en mí, que el Espíritu Santo habita en usted y en mí. Esto es, hermanos, el regalo de Dios, el regalo y la evidencia de la gracia de Dios para con nosotros. Alabemos al Señor todo el tiempo, bendigámosle y vivamos agradecidos y en obediencia por sus bendiciones.